Muy buenas tardes con todos, espero que se encuentren bien desde las diferentes locaciones desde que nos están viendo. Bueno, el día de hoy comenzamos, o continuamos más bien con las sesiones sabatinas. En este caso, continuamos con nuestro módulo número 6 titulado Litigación en Juicio Oral. Para el día de hoy vamos a tener dos ponencias. La primera estará a cargo de nuestra compañera Pamela Ricapa, quien es estudiante de la Universidad Nacional Daniel Alcides Carrión y miembro principal del Círculo de Estudios de Litigación Penal Lexes Vita. Ella disertará la sesión número 5 titulada Interrogatorio Directo. Y bueno, sin mayor dilatación de tiempo, Pamela, te damos el pase. Sí, me logran oír y ver. ¿Bien? Ya. Bueno, muchas gracias con cada uno de ustedes, con el Círculo de Estudios Lex Vita. Bueno, ahora vamos a hablar, como ya lo venían advirtiendo, sobre el tema de interrogatorio. Bueno, para esta ocasión no he preparado diapositivas exactamente, sin embargo, vamos a hablarlo de esta manera, así que yo creo que se va a llevar de la mejor manera. Bueno, empecemos. El interrogatorio en juicio oral es la parte en donde ya vimos los alegatos de apertura, en donde hemos advertido cuál es la teoría del caso que cada parte va a presentar. Si bien puede ser el abogado defensor, la parte técnica de la defensa, o tal vez por la parte del Ministerio Público. Cabe resaltar que después de esta parte de los alegatos de apertura va a venir a entrar el interrogatorio. ¿Qué es el interrogatorio? Ahora, para entrar a tallar y a ver exactamente qué es el interrogatorio y cómo vamos a poderlo desarrollar en juicio oral, tenemos que tener en cuenta algo muy importante que viene a ser el testimonio. ¿Qué es el testimonio y por qué es tan importante en este aspecto que es el interrogatorio? Vamos a ver, Caferata Nores nos dice que el interrogatorio es aquella declaración de una persona física recibida en el curso de un proceso generalmente penal acerca de lo que puede conocer por percepciones de sus sentidos sobre los hechos investigados con el propósito que va a contribuir a la reconstrucción conceptual de estos. En pocas palabras, va a ser la declaración de una persona física, pero hay distintos tipos de testimonio. Esto también hay que tenerlo en cuenta. Al momento en que nosotros podamos interrogar al testigo, es necesario tener en cuenta qué clase de testimonio nos va a brindar, porque conforme a ello vamos a empezar y vamos a ver de qué manera la vamos a tratar. Ahora, Rodríguez Choconta nos va a compartir la misma opinión del doctor Jorge Cardoso Izaza, perdón, que nos va a decir que existen elementos conceptuales del testimonio. Estos son, por ejemplo, la percepción, la fijación, la conservación, la evocación y la declaración. Hay que conocer estas etapas, estos elementos, perdón, del testimonio para poder también nosotros manejar de la mejor manera al testigo que nosotros tenemos frente a nosotros. Eh, Aquí también debemos distinguir los aspectos sensoriales y los aspectos lógico-intelectuales que debe contener el interrogatorio. Por ejemplo, ¿hacia dónde nosotros vamos a apuntar las preguntas? Porque todo esto tiene que tener el primer aspecto que es la credibilidad. ¿Credibilidad sobre qué? Sobre los acontecimientos y esos episodios que fueron sucediendo progresivamente en el evento criminal. Pongámonos en un homicidio tal vez, vamos a tener distintas clases de testimonios y para acreditar ese testimonio primero ante el juez, quien va a valorar esa prueba, ese testimonio, tiene que tener en primera, tiene que ser creíble. Tenemos que acreditar nosotros mismos esa credibilidad. ¿Y cómo lo vamos a hacer esto? Vamos a hacerlo mediante preguntas. Eso vamos a hablarlo un poco más adelante. Sin embargo, ¿qué más debemos hacer después de tratar de, de acreditar a ese testigo? Vamos a empezar con el cuerpo y vamos a tratar de afianzar la teoría del caso mediante estas preguntas del interrogatorio. Ahora sí, pasemos a las clases de testimonio. Primero vamos a ver las clases de testimonios sobre la senso-percepción del testigo. Por ejemplo, va a existir el testigo propio, el testimonio propio, directo o in facto. ¿Qué significa esto? Es cuando la persona física, en este caso el testigo, va a percibir directamente el hecho, sin interferencia alguna, porque imaginemos en el caso de homicidio que Juan mató a Pepito.
Aquí estaba escondida María detrás de un bote de basura, no sé, algo así. Imaginemos un caso, hay que ponerlo así, un caso en concreto. En este caso, el testigo directo vendría a ser María. ¿Por qué? Porque presenció los hechos de manera directa. Nadie se lo ha contado. Entonces, esta clase de testimonio es la que siempre se va a buscar en principal en un juicio oral. Pero, sin embargo, cuando no tenemos esta clase de testimonio, también está el testigo impropio, indirecto o post factum. ¿Esto qué es? Es el conocimiento que fue narrado por otras personas. En este caso, si María no vio el hecho, a María le contaron el hecho. Imaginemos, ¿no? En el caso que estábamos viendo de que Juan mató a Pepito, quien lo vio es María. Pero en este caso, si Lourdes va a testificar, ya no sería un testigo directo, tampoco sería un testigo pues propio, sino sería un testigo indirecto. ¿Por qué? Porque ya está un derecho de oídas, perdón, un testigo de oídas, perdón. Se le conoce así porque le han contado. Le han contado estos hechos, mas ella no lo ha visto. Entonces, según la senso-percepción del testigo, el testimonio se va a dividir en propio o impropio. Ahora vamos a ver sobre la posición del testigo. ¿Cómo se va a dividir el testimonio conforme a esta posición que tiene? Vamos a tener el testimonio de aserción, el testimonio de refutación, el testimonio técnico, el testimonio común y el testimonio de perito o de comprobación. Primero vamos con el testimonio de aserción. Este testimonio de aserción va a ser aquel testimonio de cargo y es aportado en este caso por el acusador, en este caso por el Ministerio Público. El testimonio de refutación va a ser el testimonio de descargo que va a presentar la defensa para desvirtuar las imputaciones, para acreditar la teoría del caso de defensa técnica y desacreditar lo que viene a ser la teoría del caso del Ministerio Público. Este puede ser un testigo directo, o también puede ser un testigo directo, como también puede ser, pues, no un testigo indirecto. El testimonio técnico, y ahora aquí también quería hacer un poco de énfasis, es el testigo de aserción o de refutación va a tener si tiene un conocimiento especializado conforme a una ciencia, a una técnica, a un arte, para ilustrar el conocimiento del juez. Imaginemos que hay que distinguir aquí también sobre los testimonios técnicos y los testimonios de peritos. En este caso, el testimonio técnico va a brindar y va a ilustrar sobre el conocimiento que posee hacia el juez, quien va a valorar la prueba. En este caso, el juez va a tener, pues, obviamente el juez conoce derecho, pero para ciertas materias no va a tener el conocimiento total. Es por eso que se cita, ya sea la parte técnica, la defensa técnica o el Ministerio Público, va a citar a este testigo técnico. Pero también tenemos al testimonio común, que es la otra parte, que es en este caso que estábamos viendo sobre el homicidio de Juan y Pepito. El testimonio común sería, pues, de Milagros. ¿Por qué? Porque ella no va a brindar un testimonio técnico, únicamente va a narrar cómo sucedieron las cosas, va a ser un testigo propio. Y ahora vamos al testimonio de un perito o de comprobación. Este va a ser emitido por un testigo calificado en una ciencia o en un arte que ha examinado un elemento material. Imaginemos que existe algún juicio sobre alguna defraudación, una defraudación, una estafa, donde se requiere la intervención de un perito contable. En este caso, pues este testimonio va a ser un testimonio de perito, y para este testimonio de perito existe una tratación específica, porque no lo vas a tratar, no le vas a hacer las mismas preguntas que a un testigo común que solamente vio los hechos. Pasando ya al concepto de interrogatorio, citándonos ya vamos a la definición exacta. Va a ser aquella acción externa que va a ejecutar la persona, en este caso el examinador, frente a otra persona, que es el examinado. ¿Cuál es la finalidad del interrogatorio? Tiene la finalidad de obtener una respuesta sobre determinado punto en concreto por medio de una pregunta idónea. Esta técnica del interrogatorio siempre va a buscar recibir información válida, en primera válida, después tiene que buscar recibir una información eficaz para los intereses del examinador. ¿Cuál es el interés del examinador? Si yo soy defensa técnica, tengo que buscar afianzar mi teoría del caso y conforme a ello tengo que hacer las preguntas idóneas y necesarias.
en toda la ejecución y el desarrollo de las pautas, con las reglas que estipula el Código Procesal Penal, ¿no? Siempre debe perseguir objetivos concretos. Y esto siempre lo he escuchado. Cuando vas a armar la teoría del caso, tienes que ver primero, si eres defensa técnica, cómo lo vas a hacer, por dónde vas a atacar, si te vas a ir tal vez vas a tener una teoría del caso activa, una teoría del caso pasiva, y conforme a ello también vas a armar las preguntas del interrogatorio. Y si yo armo las preguntas del interrogatorio, también tengo que tener preparado y saber qué es lo que me va a responder. Si yo voy a interrogar, por ejemplo, a mi testigo, lo voy a orientar. No lo voy pues a adiestrar, vas a responder así, así, así. No se adiestra al testigo, sino únicamente tenemos que orientarlos para que esa respuesta eh, pueda ser espontánea, que es lo que se busca, pero tampoco esa espontaneidad no me puede sorprender porque yo soy el examinador y yo quiero afianzar mi teoría del caso. Entonces, si yo salgo a pescar, en pocas palabras, no voy a tener ese objetivo concreto. Si yo no planteo la pregunta necesaria y imaginemos, yo deseo que el testigo me responda uno, pero yo no me aseguro y hago mal una pregunta y me responde otra cosa, me responde un 5 y no me favorece la teoría del caso, entonces esa pregunta y ya no me va a favorecer sino va a favorecer a la otra parte y eso por obvias razones me va a perjudicar y quién sabe, tal vez de eso pueda depender, ¿no? Las siguientes preguntas, porque también, si bien es cierto, van a existir preguntas en las cuales van a basarse de una raíz, se van a desprender varias preguntas de esta misma. Y si hago mal esta pregunta, ya no voy a poder hacer las siguientes, ¿no? Entonces, siempre debemos tener objetivos concretos al momento de interrogar. Lee Valley dice que describe exactamente este autor al interrogatorio como un ataque frontal que debe asegurar el triunfo de la verdad y la justicia, que en sí es la que persigue el juicio oral. Nuestro modelo acusatorio, el cual manejamos en nuestro país, permite un interrogatorio directo, permite el contrainterrogatorio, permite el redirecto y el recontrainterrogatorio, o también conocido como el recontradirecto. El interrogatorio es un mecanismo por excelencia de producción de prueba en el juicio oral. Y es por ello que es válida la siguiente construcción lingüística, si así podemos llamarla. En el examen directo, el centro de atención es el declarante, en este caso el testigo quien está brindando la declaración. Justamente por ello, debemos ver y debemos centrar toda la atención, debemos fijar la atención del juez también en el declarante. Y su interrogatorio debe ser llevado de la forma que pueda impresionar al juzgador, porque no podemos pues no ser nosotros quien brille en el interrogatorio, porque en sí nosotros solamente vamos a hacer las preguntas. Quien debe de brillar va a ser el declarante, porque se supone que de él debe salir ese testimonio, esa verdad que queremos hacer que llegue al juez y que se valore esa prueba, pues ese testimonio para que salga la sentencia. Cabe resaltar que el interrogatorio, como ya les venía diciendo, tiene propósitos definidos y debe estar estructurado, debe estar planificado y debe estar organizado. Entonces, es pertinente recordar que las preguntas del interrogatorio van a tener una estructura, la introducción y el cuerpo. En la introducción ya les venía comentando anteriormente que debemos aclarar lo que es la credibilidad. Debemos acreditar a aquel testigo y si acreditamos a aquel testigo, pues su testimonio va a ser validado por obvias razones. Imaginémonos que estamos en un caso de juicio oral y tenemos al frente a un policía. Y si nosotros acreditamos a ese policía de la manera correcta, la otra parte obviamente va a tratar de desacreditarlo, podrá hacerle preguntas como, ¿usted tuvo alguna sanción durante su carrera? ¿Usted desobedeció? Entre tantas cosas más, ¿no? Entonces, para evitar aquella desacreditación de nuestro testigo, debemos anticiparnos a estas preguntas. Debemos afianzar su credibilidad para que la otra parte no pueda tener puntos débiles por donde nos pueda atacar. En este caso, por ejemplo, podemos adelantarnos a la contraparte.
Por ejemplo, si nosotros sabemos que tiene alguna relación con el acusado, debemos saber, pues no debemos preguntarle antes que la otra parte cuál es esta relación y por qué la tiene, de tal manera de que el juez se entere por nosotros y no se puede enterar por la otra parte, para que no lo pueda desacreditar. De la misma manera debemos advertir, debemos exhibir esa credibilidad ante el juez. Y si tiene algún punto débil, también debemos advertirlo nosotros. Eh, Eso con respecto a lo que viene a ser la introducción de todo este cuerpo que es el interrogatorio, pues, ¿no? La siguiente etapa ya es el cuerpo. Lo que viene a ser el cuerpo es las preguntas ya en sí y qué es lo que queremos sacar de aquel testigo. En sí, algo que se me estaba pasando con respecto a la acreditación es que en la praxis se utilizan las preguntas sugestivas para esta parte introductoria. Y esto no debe confundirse con lo que debe estar ya dentro del cuerpo del interrogatorio, porque conocemos que dentro del interrogatorio no se pueden permitir preguntas sugestivas. Entendemos como preguntas sugestivas aquellas que tienen como respuesta el sí o el no. Hay que diferenciarlas de las preguntas cerradas, ¿no? El interrogatorio se caracteriza por tener aquellas preguntas abiertas, donde el testigo puede explayarse. Sin embargo, cabe resaltar que aquí también las preguntas sugestivas, si bien se utilizan en la introducción, no podemos usarlas durante todo el interrogatorio, porque obviamente nos van a objetar por pregunta sugestiva, y eso ya está estipulado en el Código Procesal Penal y es muy visto en la praxis, ¿no? En los alegatos iniciales, en los alegatos de apertura, y siempre se tienta y se da a conocer lo que es la teoría del caso. Y aquí también es donde el profesor, un reconocido profesor, a ver, déjenme buscarlo, estaba por acá, el nombre del profesor que recomienda que en los alegatos iniciales, William Quiroz Salazar, en uno de sus libros, nos menciona de que es necesario en los alegatos iniciales adelantarnos a estas debilidades que pueda tener el testigo. Adelantar esa debilidad que pueda tener la teoría del caso para posteriormente en el interrogatorio ya ponerla a tela de juicio, podría llamarse, ¿no? Y no permitir que la otra parte lo pueda usar en nuestra contra. En conclusión, podemos decir que el orden de los temas, en conclusión podemos decir que el interrogatorio va a ser aquella parte donde nosotros podemos buscar la respuesta de manera abierta, de manera espontánea del testigo a favor de nuestra teoría del caso. Cabe resaltar que aquí también el interrogatorio debe tener un orden. Si bien este orden puede ser conforme a los hechos, conforme a cómo sucedieron los hechos o conforme va a nuestra teoría del caso, debemos tener en cuenta de que si no seguimos una línea de ideas, el juez se va a perder y no va a saber por dónde estamos yendo. Si nosotros estamos en el tema 1, debemos terminar de hacer todas las preguntas del tema 1 y recién pasar al tema 2. Volvamos al ejemplo del homicidio. Si estamos preguntándole a Milagros, que es la testigo directo que ha visto el hecho, ¿con qué arma ha sido utilizada en este homicidio? Debemos culminar en primera aquella cuestión, aquella línea temática. No puedo ir, ¿cuál fue el arma? ¿Y de qué color era el cabello de la persona que mató a Pepito? Entonces, ya no terminar con la línea temática, porque primero estaba hablando del arma y después me paso a los rasgos físicos del imputado, entonces el juez no va a poder valorar correctamente, ¿no? Porque va a estar en la línea temática 1 y le vamos a pasar a la siguiente. Es importante el orden del interrogatorio, porque si el juez, quien va a valorar la prueba, no puede entender esto, no va a tener cómo valorar y va a ser un trabajo en vano, ¿no? Entonces, las características del interrogatorio deben ser, eh, primero debe tener un orden. Por eso mismo estábamos diciendo que debe ser planificado y organizado y también estructurado. Además de ello debe tener la claridad, porque si estamos examinando a un testigo común, no podemos usar palabras técnicas propias de nuestra carrera o propias, pues, que solamente los abogados podemos entenderlas, ¿no? Porque si le preguntamos algo difícil, obviamente su respuesta ya no va a ser espontánea y se va a demorar en pensar qué responder.
Entonces, ese es el detalle, debe ser claro, debe ser preciso, también debe estar estructurado y obviamente tiene que estar acreditado todo para que pueda ir conforme a nuestra teoría del caso. Cabe resaltar que en nuestro modelo, en el modelo que maneja Perú, es permitido el interrogatorio cruzado. Cabe resaltar que, ¿qué es un interrogatorio cruzado en primera? El interrogatorio cruzado va a ser aquella en que, por ejemplo, si yo presento un testigo y soy del Ministerio Público, el interrogatorio cruzado le permite a la defensa técnica también preguntar y examinar a mi testigo. A eso entendemos como interrogatorio cruzado. ¿Cuál es el objetivo de este interrogatorio cruzado? Se conoce también, otro nombre que tiene es el sistema cruzado de objeciones, y en ambas situaciones, en el modelo acusatorio, las partes y tienen derecho también a interrogar, contrainterrogar, y después permitir, pues, ¿no? El redirecto, el recontradirecto, y todo ello, ¿no? Hacia a la parte adversaria, y todo ello en virtud del derecho de contradicción. En sí, las partes intervinientes, los sujetos, también tienen derecho a objetar en cada una de estas fases. Si yo soy Ministerio Público y por A o B se me pasa una pregunta sugestiva, la defensa técnica en el modelo que usamos tiene todo el derecho y tiene la oportunidad de objetar en esta fase, objeción por pregunta sugestiva, y el juez resolverá pues no esta objeción. De todas maneras, esta objeción pues tiene ciertas reglas, va a tener la oportunidad de hacerla, porque si ya no lo hace, pues se va a entender como precluyó pues no ese estadio de objetar, porque ya el testigo puede haber respondido. Y además esa objeción tiene que tener una justificación válida. Y todo va a funcionar siempre en la presencia del juez. Hablemos un poco sobre lo que es el examen directo. Hay que centrarnos en esta parte del interrogatorio. Si bien nosotros debemos acreditar, introducir a juicio esta prueba, este órgano de prueba que es el testigo, por medio de sus declaraciones, también debemos de alguna u otra manera acreditar esas proposiciones fácticas que se ha expuesto oralmente en el alegato de apertura. Y debemos convencer al juzgador sobre la veracidad de los hechos, y también debemos solventar la credibilidad de los testigos y presentar y exhibir la evidencia de esta prueba en la tesis. ¿Qué pasa si es que, imaginemos, yo debería haber acreditado en el interrogatorio 5 puntos y solamente logré acreditar 3 puntos de lo que advertí todo en mis alegatos de apertura? No voy a poder sustentar estos mismos en el alegato de clausura, porque esto ya sería pues contra derecho y porque eso no se habló y no fue tema del interrogatorio. La parte del interrogatorio del examen directo es eso, poder sacar, en pocas palabras y en términos coloquiales, sacar todo el jugo a aquel testigo para poder en alegatos de clausura mencionar qué se logró con aquello. Y si nosotros no lo hacemos en el interrogatorio, pues por obvias razones no vamos a poder acreditar todo eso en los alegatos de clausura. Si bien es cierto, existen mandamientos, así los llamaba el doctor Benji Espinosa, eh, en el interrogatorio. Los 10 mandamientos: acreditar al testigo, dar a conocer al juzgador quién es aquel testigo. Y aquí también podríamos tratar de humanizarlo. ¿A qué me refiero con esto? Que el juez pueda ponerse en aquella posición de que puede entender de que aquel testigo puede ser su hermano, puede ser su primo, y eso únicamente se va a lograr haciendo las preguntas correctas. El primer mandamiento, según el doctor Benji Espinosa Ramos, es dar a conocer al testigo, a dar a conocer ante el juzgador y también tratar de humanizarlo. Podemos hacer un ejemplo tal vez. Si el fiscal, imaginemos, pueda preguntar a una persona X, hablemos sobre desde cuándo trabaja en aquel lugar. La agraviada podrá decir hace 5 años. El fiscal trabajó antes y la agraviada pues le responde sí, a medio tiempo,
y simultáneamente yo estudiaba secretariado jurídico y requería dinero para pagar mis estudios y mantener a mis hijos y a mi madre. Entonces, esta respuesta el fiscal la hizo estratégicamente para que aquella, la agraviada en este caso, pueda hacer notar aquel esfuerzo y sobreesfuerzo que estaba haciendo, que aparte de que trabaja y también estudiaba y también tenía que mantener a sus hijos, mantener a su madre, entonces el juez empatiza con este mismo. Y aparte de ya que conoce a la testigo, en este caso, bueno, la agraviada en este caso, conoce a esta persona, también puede empatizar con la condición que tiene, porque ese es el objetivo del interrogatorio, tratar de que el juez pueda valorar correctamente y lograr que pueda dar fundado pues a nuestro petitorio que ya hemos expuesto en nuestras alegatas de apertura. Si bien es cierto, eh, eh, el segundo mandamiento sobre el interrogatorio debe ser sencillo. ¿A qué me refiero con lo sencillo? Las preguntas y las respuestas deben entenderse. Aún así, sea un testigo, un perito, hay que preguntarle si el perito lo puede hablar en términos, pues no de su carrera, si es un perito contable, nos puede hablar con términos propios de su carrera. Y si el juez no entiende estos mismos, advertir aquello para preguntarle qué significa en palabras más sencillas, para que el juez pueda valorar esto. No únicamente es la sencillez de las preguntas, sino también la sencillez de las respuestas, dependiendo de cada testigo, ¿no? No debemos utilizar el lenguaje técnico y cabe resaltar que también vamos al tercer mandamiento sobre el interrogatorio. Vamos a tener que utilizar las preguntas de transición y las preguntas de orientación. ¿Por qué? Este va a ser como un arma, va a apuntar a dos objetivos. Podríamos decir que mata a dos pájaros de un solo tiro, no sé, por así decirlo. Esto va a ayudar al testigo y va a ayudar al juez. ¿Por qué? ¿Qué se reconoce como una pregunta de transición? La pregunta de transición es la siguiente. Señor testigo, situémonos en el día tal y podemos hacer una pregunta que tenga que ver con esta misma para que el testigo pueda recordar y reconstruir su testimonio. ¿Qué estuvo haciendo usted el 15 de julio del 2022 a las horas 6 de la tarde? Entonces el testigo se tendrá que situar en aquella fecha, en aquel horario, y puede recordar y puede reconstruir lo que es sus recuerdos, ¿no? En este caso, el testimonio que nos va a brindar. Y al juez también le va a ayudar. ¿Por qué? Porque va a lograr que entienda, va a tener el juez se situará, pues no, ya estamos hablando en tal fecha. Porque si no hacemos esta pregunta de transición, tampoco esta pregunta de orientación, el juez no va a saber en dónde estamos. Tal vez seguimos en la línea temática 1, estamos en la línea temática 3 ya. Dentro, entre las líneas temáticas, la 1 y la 2, por ejemplo, siempre debe haber una pregunta de transición, una pregunta de orientación. Eso con respecto al tercer mandamiento. Un ejemplo que podemos hacer es, si el fiscal puede preguntar, señor Linares, ¿podrá usted decirnos qué pasó el 12 de agosto en el Puente Villena a las 3 de la mañana? Entonces el testigo ya se sitúa en el Puente Villena, aquella fecha y en aquella hora. Esa es la idea de la pregunta de transición, porque si nosotros no hacemos este misma, el juez no se va a recordar y el testigo tampoco puede pues responder otra cosa y no es lo que querramos nosotros para afianzar. Ahora, si bien es cierto, si la pregunta por excelencia en el interrogatorio es la pregunta abierta, hay que tener en cuenta y no debemos confundirla con aquella pregunta narrativa. ¿Qué es la pregunta narrativa? La pregunta narrativa es aquella que va a permitir al testigo relatar, explicar de manera detallada algunos puntos importantes y apoyar con esa fuerza la teoría del caso del abogado, en este caso, o del Ministerio Público. Por ejemplo, ¿qué vio usted en la escena? ¿Qué pasó luego de que usted llegó a la fiesta? Entonces, si bien esta es una pregunta narrativa, no siempre debe usarse, porque esto debe basarse conforme a la estrategia y debe atender el rumbo del interrogatorio. Porque si todo mi interrogatorio se va a basar en preguntas narrativas,
va a ser como si el juez estuviera leyendo la declaración que ya dio anteriormente. Es por ello que lo que queremos es que el testigo lo cuente, lo narre, sí, pero no a tal punto que se sienta que el juez tal vez puede enterarse de lo mismo leyendo la declaración. Ese es el objetivo del interrogatorio, donde también el interrogatorio debe verse que el humano, o en que esta ocasión, perdón, que esta persona está respondiendo. ¿Cómo así? Que tiene aquella sensibilidad. Si le preguntan sobre un tema muy fuerte, sobre por ejemplo, la muerte de su mamá, debe ver esa sensibilidad, de lo cual no se puede hacer en la hoja. Entonces, si esa pregunta narrativa no es estructurada de la manera correcta, lo que va a pasar es que no vamos a llegar al juzgador de la manera en que nosotros queremos. También están las preguntas de seguimiento. Las preguntas de seguimiento también son utilizadas en el interrogatorio. En estas permiten al testigo explicar de manera cronológica y poco a poco aquellos hechos que le constan y que no son fáciles de explicar. Por ejemplo, luego de su llegada a la reunión, ¿qué pasó? Al abogado también le va a servir este tipo de preguntas cuando, por ejemplo, requiere que el testigo que está relatando sobre un punto en específico se detenga un poco y en detalles que desea obtener. Imaginemos, el testigo está narrando. Entonces, ellos pasaron corriendo. Un momento. Y cuando usted dice ellos, ¿a quiénes se refiere? Entonces ya estamos cortando en primera la pregunta narrativa, porque para que el testigo esté respondiendo, ellos estaban corriendo muy rápidamente con unos cuchillos en la mano. Anteriormente hubo una pregunta narrativa. Y la pregunta de seguimiento vendría a ser, cuando usted dice ellos, ¿a quiénes se refiere? Ya estamos cortando aquella respuesta que nos estaba dando para que no sea tan larga y estamos obteniendo detalles que van a afianzar nuestra teoría del caso. El cuarto mandamiento nos dice que debe ser descriptivo. Esto es que la descripción que el testigo debe comprender. El fiscal o el abogado debe ubicar al juez en el lugar de los hechos. Esto es, por ejemplo, si nosotros queremos que el testigo, o que el juez, perdón, pueda situarse en el lugar de los hechos, primero debemos tratar y armar las preguntas adecuadas para que el testigo pueda saber, perdón, para que el juez entienda estos mismos. El testigo debe responder quiénes estaban presentes, la distancia, el tiempo, el conocimiento previo, entre otros. Y esto lo vamos a lograr mediante las preguntas abiertas, las preguntas narrativas y también con las preguntas de seguimiento. Vamos a hacer, creo, a ver si se me ocurre un ejemplo para hacer un poco más sobre esto descriptivo. A ver, el señor Juan, ¿sí? Es el agraviado. El fiscal le pregunta, señor Juan, ¿usted puede describir el lugar donde fue asaltado? Y le responderá, sí, había mucha iluminación, eran 2 de la tarde, se encontraban los vecinos Pepito y Lucía, y al golpearme, entonces yo grité porque me golpearon fuerte en la cabeza, y ya los vecinos que había mencionado se encontraban a unos metros de distancia y ahí podemos introducir una pregunta de seguimiento. Pues, ¿no? ¿A cuántos metros estaba de usted? Y el testigo le responderá unos 5 metros, 6 metros, entre tanto. Entonces, eso es una también de las características del interrogatorio, que la respuesta siempre debemos advertir tiene que ser descriptiva. Y si el testigo no está siendo descriptiva con su respuesta, pues para eso están las preguntas de seguimiento, para abarcar y para profundizar en aquellos detalles, ¿no? Algo muy importante que siempre escuché sobre el interrogatorio es controlar el ritmo del directo. ¿Qué quiere decir esto? Si nosotros no mantenemos un buen ritmo, pregunta, respuesta, entonces el juez se puede distraer, hasta se puede pues aburrir. Si nosotros demoramos esto sí, vi una vez en una de las audiencias donde el fiscal hizo una pregunta y el testigo empezó a narrar todo lo que estaba diciendo. Por más que no le había preguntado, el testigo empezó a narrar.
ese interrogatorio habrá tenido unas 2 preguntas por lo máximo. Y el juez obviamente ya no prestó más atención, pues no, porque obviamente es humano y si no hay un ritmo adecuado, pues no se va a lograr la claridad y ese objetivo del interrogatorio, que es lograr que el juez entienda cuál es nuestro punto fuerte y qué es lo que queremos probar con aquel testigo. Esa es la importancia del ritmo. Si el testigo está narrando mucho, pues las preguntas de seguimiento, para que el juez pueda tener esos detalles claros y conforme a ello poder valorar correctamente, para que el juez pueda escuchar todo detenidamente. Eh, el testimonio el testimonio menos siempre es interesante y va a ser escuchado. Si nosotros, por ejemplo, bajamos el ritmo y el testigo va a exponer y va a profundizar con lujo de detalles, y aquí tiene que estar como en una cámara lenta. Sí, podemos bajar el ritmo, pero conforme para que el testigo pueda tal vez explayarse un poco más. Tampoco es tener un ritmo acelerado, como que el juez, tampoco debemos dejar que el juez pues esté aquí y tampoco pueda procesar la respuesta, sino es por eso buscar el ritmo adecuado. Esa es la obligación del examinador o el interrogador en este caso. Eh, y como un sexto mandamiento podemos decir no hacer las preguntas sugestivas. Vamos a hacer, sino como nos van a objetar por preguntas sugestivas, ¿no? Ya creo que ya hemos visto este tema y también les estaba hablando sobre anunciar las debilidades, que sería el séptimo mandamiento. Hay diversos, en este caso, doctores que dicen que a veces no es bueno y a veces es bueno, pero yo creo que todo va a constar de la estrategia. Si vemos que es algo afecta demasiado a la teoría del caso y también va a depender a la contraparte que nos enfrentemos, y tal vez pensemos, si yo lo advierto, tal vez me pueda jugar mal a mí. Y la otra parte, sabiendo a quién me estoy enfrentando, tal vez no lo advierta. Entonces, no siempre es anunciar las debilidades, es evaluar el caso en concreto en que estamos. Si tal vez nosotros pensamos que la contraparte a, no lo va a, se podría decir, no se va a dar cuenta, en pocas palabras, de esta información perjudicial a nuestra teoría del caso, entonces, ¿para qué anunciar la debilidad? Pues no, pero si sabemos que es demasiado obvio para que no se dé cuenta, es mejor que el juez se pueda entender se puede enterar por nuestras propias palabras, por nuestras preguntas, que por la otra parte. Eso también, pues, ¿no? Es cuestión, yo creo, que de cada caso en concreto. El octavo mandamiento es escuchar la contestación del testigo. Este es un mandamiento, podríamos llamarlo muy importante, porque si en este caso el testigo empieza a narrar, como en el caso que le estaba contando sobre una audiencia donde el fiscal habrá hecho 2 preguntas, eh, y obviamente el fiscal pues no hizo ninguna pregunta de seguimiento. Si nosotros no y no escuchamos a aquel testigo, no podemos hacer estas preguntas de seguimiento. ¿A qué me refiero con estos? Todo es narración, 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 y obviamente no advertimos algo importante donde debe entrar una pregunta de seguimiento, no vamos a poder pues advertir este detalle y se nos va a pasar. Entonces es importante escuchar lo que está diciendo el testigo. El noveno mandamiento es la posición del interrogador. Si bien es cierto, la estrella en esta etapa del interrogatorio va a ser el testigo, el interrogador va a ser aquel director, pero el testigo es el protagonista. Así que eh, debemos ubicarnos y debemos estar precisos en esa posición en que estamos, porque si nosotros pasamos a ser aquella persona o pasamos a ser el centro de atención, pues el juez se va a centrar en nosotros y el testimonio pues no lo va a tomar muy en cuenta. Siempre debemos estar en ese podio donde únicamente nos debemos situar como director y no tanto como la persona en sí, que debe ser la persona estelar, que es el testigo. Y para ir terminando, el décimo mandamiento, y el doctor Benji Espinosa lo resalta mucho, es la organización. Para que el interrogatorio pueda ser recordado, pueda ser entendido y valorado correctamente, es necesario que sea organizado. Y una gran ayuda, y la mayoría de los casos que he visto, al menos aquí en mi ciudad, siempre se han basado en el orden cronológico. Esto quiere decir de que primero nos situamos en el día tal. Imaginemos que es necesario aquí
narrar, pues, ¿no?, los antecedentes del caso antes del hecho delictivo. Entonces nos basamos según el orden cronológico, cómo es los actos previos, en este caso después qué fue con el delito en sí, cuándo se consumó, qué fue posteriormente, qué acto se realizó, los actos de investigación de la policía, entre tantas cosas más. Entonces, eso es con respecto al orden cronológico y a la organización como décimo mandamiento. Creo que algo breve para ya culminar con esto, el formato y la estructura recomendada del interrogatorio directo vendría a ser, ya resumiendo todo lo que hemos visto, las preguntas de acreditación, donde debemos dar a conocer quién es el testigo y principalmente el juez, quién es el testigo y por qué debería confiar en él. Después están las preguntas introductorias. Aquí también se van a encontrar tal vez las preguntas de transición para situarlos al juez en el hecho, también al testigo. Después está la narración principal donde el testigo se explaya. Después están las preguntas descriptivas. Por favor, descríbame las características de la persona que usted vio tal día en tal fecha. También está la presentación de la evidencia. Dentro del interrogatorio también se va a incorporar, pues, ¿no?, las pruebas materiales y las pruebas materiales, y se me fue uno. Bueno, dentro de ello también va a estar la presentación de evidencia, después va a estar la corroboración y después va a estar el final climático. Conforme a ello, así lo hace el doctor también Benji Espinosa Ramos, y es la estructura recomendada del interrogatorio directo. Bueno, espero haya sido clara. Con ello estaría culminando esta exposición. Muchas gracias a todos los presentes y también al Círculo de Estudios Lex Vita. Con eso estaría culminando. Muchas gracias. Muchas gracias, estimada Pamela. Ha sido una disertación muy fructífera para cada uno de nosotros. En ese sentido, habiendo ya culminado, vamos a dar pase a la ronda de preguntas. Como ya saben, pueden realizar sus preguntas a través de nuestro chat o levantar la mano por esta vía. Quedamos atentos, vamos a dar unos minutos. Nuevamente, felicitarte, Pamela, y esperamos contar con tu participación en los próximos eventos que vayan a surgir dentro de nuestro círculo. Creo que advertí una pregunta. Claro, ¿deseas realizarla? ¿Sí? Ok. Sí, Ok. a ver, nos pregunta, ¿cómo controlas al testigo? En este caso, podemos hacerlo si, para eso están las preguntas de seguimiento, diría yo. En este caso, por ejemplo, les estaba comentando sobre el caso del fiscal, solamente habrá hecho 2 preguntas y el testigo empezó a hablar todo lo que tenía que decir. Si nosotros ya estamos advirtiendo que aquel testigo ya no está hablando por demás y está empezando a decir cosas que tal vez no eran parte de nuestra teoría del caso y no nos favorece, pues para ello están las preguntas de seguimiento y sin perder la amabilidad, ¿no? Disculpe, señor testigo, por cortarlo, sin embargo, quisiera hacerle esta pregunta. Eh, si bien es cierto, cortar con amabilidad y tal vez introducir una pregunta de seguimiento para no hacer notar de que lo estamos cortando tan drásticamente, sino hacer la pregunta adecuada para que de aquella manera el testigo no se pueda explayar en demasía, porque esto también, como les iba diciendo, pues
cansa al juez y también a las partes que están escuchando. No sé si habré sido clara con mi respuesta, espero que sí. Muchas gracias, estimada Pamela. La verdad ha quedado bastante claro y pues agradecerte por darte también el tiempo, ¿no?, de poder absolver las dudas que hayan podido surgir.